Benito Mussolini fue el primer dictador fascista del mundo. Su glorificación de la violencia inspiró a Hitler. Mussolini utilizó el teatro político. Hitler le imitó. Mussolini soñó con restaurar el Imperio Romano. Hitler soñó con conquistas mundiales aún mayores. Juntos ambos dictadores empezaron una guerra mundial que dejaría 55 millones de muertos. No obstante, en la década de los 20 los líderes mundiales alabaron a Mussolini y al fascismo por hacer frente a los comunistas. El Papa dijo que había sido enviado por la divina providencia. Winston Churchill afirmó que Mussolini era el genio romano cuya triunfante lucha contra el comunismo había sido muy útil para el mundo entero. Esta es la historia de Mussolini y del fascismo, desde sus violentas raíces a su sueño imperial, desde sus desastres militares a su humillante final. Una historia contada por primera vez en color. Fascismo en color. Asalto al poder. El fascismo se incubó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Italia llevaba luchando desde hacía tiempo al lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia en contra de Alemania y Austria. Tras 2 años de estancamiento y de brutal guerra de trincheras, el ejército italiano sucumbió en la batalla de Caporetto en 1917. De repente los austríacos irrumpieron a través de las líneas italianas, causaron un pánico absoluto y un gran caos. Gran parte del territorio que pertenecía a Italia se perdió, así como el territorio que Italia estaba luchando por conquistar en la Primera Guerra Mundial. Fue casi una derrota catastrófica que terminó con la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. La clase dirigente italiana quedó arrasada en Caporetto, cuando 650.000 soldados simplemente se negaron a luchar y en su lugar salieron huyendo o se rindieron. Entre los que retrocedieron desesperadamente se encontraba Ettore Ovaza, miembro de una rica familia de banqueros de Turín. Ettore había ido felizmente al frente junto con sus hermanos, creyendo, como tantas otras familias de clase media, que la guerra traería una Italia más gloriosa y revitalizada. Italia esperaba salir de la guerra con un imperio en África y un pie en el tablero de las naciones europeas. Pero después de Caporetto, a Ovaza le embriagó la vergüenza. Iba cabalgando al frente de una columna de mi propia brigada, con la cabeza gacha, casi aturdida por la angustia, encajado con dificultad en la montura del caballo. Mi ayudante se colocó a mi lado, llorando, y me preguntó: ¿A dónde vamos, mi teniente? Se me endureció la mandíbula y rompí a llorar. Y entonces retrocedimos. Caporetto demostró al mundo entero la debilidad militar de Italia. Parecía que estuvieran a punto de echar por completo a Italia de la guerra. La nación se enfrentaba a la ruina. Sin duda, Caporetto fue una crisis militar en 1917 y posteriormente se convirtió en una crisis militar para el gobierno de Italia y para sus líderes. Entre los principales partidos políticos italianos levantó la cuestión en primer lugar de si serían derrotados, ya que eso mandaría a Italia al desmoronamiento interno, y si habría una posterior revolución, así que Caporetto resultó ser una crisis importante. Un hombre que congregó a la gente para defender Italia fue Benito Mussolini, un periodista de 36 años. Inicialmente había sido un ferviente revolucionario socialista en contra de la guerra. Posteriormente apoyó la guerra encarecidamente. Se presentó voluntario cuando Italia se unió a la guerra en 1915 y luchó en el frente, pero resultó gravemente herido en un entrenamiento. Mussolini echó la culpa a sus antiguos camaradas del Partido Socialista por el desastre de Caporetto. Creía que sus implacables campañas contra la guerra habían socavado terriblemente la moral del ejército.
La Primera Guerra Mundial había recibido la oposición firme de la clase trabajadora que no quería ir a luchar en una guerra que no entendían. El Partido Socialista de Italia se había opuesto a la participación de la Primera Guerra Mundial y había descrito la intervención de Italia como una guerra capitalista en la que los fabricantes de armas y los plutócratas enviaban a otra gente a luchar para obtener ganancias. Los antiguos camaradas de Mussolini se convirtieron en sus enemigos más acérrimos. Y fue en aquel momento, y sobre todo después de Caporetto, cuando da un paso más en su evolución política, o involución hacia el nacionalismo. La única política que necesitaba Italia era una directriz interna firme para hacer frente a la masacre austriaca, y sobre todo para hacer frente a los enemigos internos. Entonces es cuando Mussolini se pasa del socialismo al nacionalismo. Aquellos fueron los inicios de la guerra de Mussolini contra los socialistas. Quella che sarà poi la guerra di Mussolini contro i socialisti. Mussolini también odiaba al Vaticano y a tantos pacifistas católicos que se oponían a la guerra. Creía que habían traicionado a Italia y que habían dado una puñalada por la espalda al ejército. Fue una humillación tremenda para todos los patriotas, tremenda. Un gran fracaso militar. Y por supuesto echaron la culpa a los socialistas y a la propaganda católica por el fracaso. Dijeron, los enemigos de la nación han socavado la moral del ejército. Son traidores y deben ser destruidos. En Cremona, en el norte de Italia, el ferroviario Roberto Farinacci odiaba a los italianos que habían sido derrotados por el comunismo que acababa de subir al poder en Rusia. Italia está en peligro por unos terribles revolucionarios. La gente de todas partes está imbuida de falsas teorías. Insulta a Italia y canta alabanzas a Rusia. Antes de la guerra, Farinacci nunca había sido un extremista, al contrario que Mussolini. Era un socialista reformista, pero apoyaba firmemente la guerra. Luchó temporalmente, pero heroicamente en el frente antes de ser llamado de Cremona. Como ferroviario fue considerado un trabajador fundamental. La humillación de Caporetto convirtió a Farinacci en un violento nacionalista. Uno de sus primeros objetivos fue el abogado católico Guido Milioli, un categórico miembro del Parlamento de Cremona que se oponía a la guerra. Farinacci escribió con rabia. Ese hombre ha extendido su veneno por toda la región. Ha incitado a las mujeres a sabotear la guerra, a soldados a tirar las armas y a la gente a levantarse igual que en Rusia. Se merecía más. Se merecía desaparecer para siempre. Para congregar las tropas después de Caporetto, el gobierno prometió tierras a los agricultores y soldados y trabajos al resto de la población. Aquello fortaleció la moral y con la ayuda de sus aliados, Italia resultó finalmente victoriosa en 1918. Sin embargo, las celebraciones por la victoria no duraron mucho. Italia no obtuvo de la guerra sus esperados botines. Ningún imperio africano, solo un territorio limitado en sus fronteras. Pronto, la moral de la nación se tradujo en rabia y desesperación. Y en todas partes se cernía el miedo del comunismo. Obviamente también hay dificultades sociales y económicas desencadenadas por el final de una gran guerra, desmovilización, inflación, problemas para recuperar la producción en tiempos de paz y, por supuesto, la amenaza del bolchevismo, que se cierne sobre Italia igual que se cierne sobre la mayoría de países de Europa en aquel momento. Ettore Obazza, el rico banquero turinés que había huido en masa de Caporetto, echó un vistazo a la ciudad que tanto quería y se enfureció por lo que vio. No vio a la sociedad disciplinada que quería, sino el horror potencial de una revolución comunista. En las calles de la ciudad fue testigo de la insurrección, de las revueltas y de los saqueos. Las clases medias temían que le robaran sus propiedades.
Europa estaba viviendo en un clima prácticamente de guerra civil después de 1918. Este también era el caso de Europa Central y también de la mayor parte de Europa Oriental. Y este tipo de clima de guerra civil fomentaba una violencia brutal. Ettore Ovaza temía que los revolucionarios también destrozaran el país que él tanto quería. Escribió en su diario: En la nación, el odio político se extendió tan rápido como el fuego. Desde las ciudades envenenadas, los infiltrados se expandieron para plantar en el campo la semilla de la guerra de clases. Los jóvenes que regresaban a casa, orgullosos de haber luchado con honor, muchos con heridas en el cuerpo, fueron descartados y abandonados, aislados como si fueran culpables. Aquel grito de angustia llegó a oídos de un hombre dispuesto a escucharlos: Benito Mussolini. Era señal de la desesperación que imperaba entre las sólidas familias de clase media, como la de los Ovaza, colocar su fe en manos de un hombre como Mussolini. Mussolini era una figura radical. Seguía yendo contra la Iglesia Católica y contra la monarquía. Desde una edad muy temprana, Mussolini sintió un fuerte interés por la política. Nació en 1883 en Romaña, en el noreste de Italia, una región conocida por su pasión por la política de izquierdas. Su madre era maestra de escuela y su padre guerrero y socialista. Le pusieron a su hijo el nombre del revolucionario mexicano Benito Juárez. En el colegio fue un niño violento. Incluso llegaron a expulsarle por apuñalar a otro alumno. Se convertiría en profesor de escuela, pero irónicamente lo echaron por ser incapaz de mantener el control en sus clases a pesar de su reputación de persona dura. Entonces descubrió el periodismo y el socialismo revolucionario. Lenin desde Rusia lo consideró prácticamente el único socialista de la Europa occidental que era prácticamente un revolucionario socialista cercano a los bolcheviques. Es decir, que sus principales ideas eran las de un marxismo revolucionario. Sin embargo, Mussolini nunca fue en verdad un marxista ortodoxo, a pesar de aquel comentario de Lenin. Siempre fue un marxista que hacía especial hincapié en la importancia del significado de la revolución, en una revolución muy violenta, llevada a cabo por medios violentos. La experiencia de la Primera Guerra Mundial hizo que Mussolini pasara de ser socialista a nacionalista. Sin embargo, conservó su respeto por las acciones violentas. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini y 200 personas más, muchas de ellas antiguos soldados desilusionados, se reunieron en la Piazza San Sepolcro en Milán. Entre los líderes se encontraba Roberto Farinacci. Entonces formaron un nuevo movimiento nacionalista, Fasci Italiani di Combattimento. Fascio, que significaba atillo o fardo, simbolizaba la fuerza a través de la unidad, pero combatimento, es decir, lucha, indicaba ya desde el principio el afán agresivo del movimiento. En su manifiesto se mezclaba un fuerte nacionalismo con el socialismo, competiciones de jornadas de 8 horas diarias, retiro a los 55 años, un salario mínimo y más tierra para los granjeros. Sin embargo, Mussolini siempre quiso derrocar lo que él consideraba una democracia liberal decadente. Y en su esfuerzo no estaba solo. Otro violento nacionalista fue el célebre poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Encendido por la debilidad del gobierno, se apoderó del puerto de Fiume junto con su milicia de soldados veteranos. A pesar de su numerosa población italiana, Fiume había sido entregada al nuevo Estado de Yugoslavia después de la guerra, algo que enfureció a los nacionalistas italianos. D'Annunzio habló teatralmente desde balcones y visitó a sus ejércitos de negro, el color de la muerte, rasgos que pronto serían copiados por Mussolini. En realidad, los primeros que llevaron camisas negras fueron curiosamente personas que no eran fascistas. Estaban implicados en lo que supongo que se podría llamar un episodio cómico operístico, la ocupación de la ciudad de Fiume a manos del gran poeta italiano Gabriele D'Annunzio, porque a sus seguidores se les denominó Arditi,
que significa los osados. Los componían sobre todo tropas de asalto, gente que había sido tropa de choque en la Primera Guerra Mundial. Ellos fueron los primeros que empezaron a llevar camisas negras. Las fuerzas especiales de élite Arditi habían sido utilizadas para lanzar ataques sorpresa sobre las trincheras enemigas y se hicieron famosas por su lucha cuerpo a cuerpo. A Mussolini le encantaba su ataque directo y violencia. Para él, el verdadero espíritu del fascismo. Representáis a la admirable y luchadora juventud de Italia. El brillo de vuestros cuchillos y el rugido de vuestras granadas impondrá la justicia sobre todos los desgraciados que quieren dificultar el progreso hacia una Italia más grande. Los Arditi llevaban camisas negras, el simbólico color de la muerte. Tras el regreso de D'Annunzio a la poesía, formaron la espina dorsal del propio ejército violento fascista, los camisas negras. La importancia de los camisas negras es que son fundamentalmente un grupo de combate. El nombre del movimiento fascista es por supuesto Fasci di Combattimento, lo que significa grupos de combate, y eso es lo que eran principalmente y fundamentalmente eran eso, eran grupos para luchar en la calle violentamente. En una reunión de veteranos celebrada en Turín, Ettore Ovaza se unió con decisión a los camisas negras. Ettore Ovaza entra en el movimiento fascista como parte de un movimiento de veteranos que se reúnen para cuestionarse cómo podemos evitar que los actos tan horribles que están sucediendo destruyan el país por el que hemos luchado y que hemos ayudado a crear. Es decir, que fue una incorporación natural al movimiento fascista. No era nada extraño que judíos como Ettore Ovaza y su familia fueran fascistas. A pesar de ser nacionalistas violentos, los fascistas, al contrario que los nazis, no eran antisemitas y no creían en la superioridad de la raza. 1 de cada 3 judíos italianos se uniría posteriormente al partido fascista, y la mujer de Mussolini era judía. Los judíos eran firmes nacionalistas, porque el Risorgimento, el movimiento nacionalista que unificó a Italia en 1870, terminó con la persecución de los judíos y los liberó de sus guetos tradicionales. Los judíos alcanzaron la igualdad plena. Aquello permitió que el padre de Ettore abriera la banca Ovaza y que se convirtiera en un hombre rico y respetado. Ya como camisa negra, Ettore Ovaza apoyó el ataque fascista sobre quienes parecían estar destruyendo el país que él tanto amaba. Pero después de la guerra, no eran los fascistas quienes constituían la mayor amenaza para el Estado italiano. En los años 1919 y 1920, una revolución socialista parecía inevitable. Los huelguistas entraron en fábricas y los campesinos invadieron granjas. Aquellos 2 años se conocen como el Biennio Rosso, los años rojos. Parecía imposible detener el avance socialista. En septiembre de 1920, 500.000 de trabajadores ocuparon 300 fábricas de Milán. Las ocupaciones también se extendieron a otras ciudades. El gobierno liberal parecía paralizado conforme iba creciendo el número de militantes. En aquel momento podía haberse producido una revolución socialista según el modelo ruso, desencadenando revoluciones similares por toda Europa occidental. El problema con el Partido Socialista Italiano es que tenía una ideología revolucionaria, pero no un líder revolucionario. El marxista ortodoxo del Partido Socialista Italiano dijo: mirad, Italia no es todavía un estado capitalista industrial maduro y consistente. Tenemos que esperar. Y de hecho aquello se convirtió en su famoso eslogan: solo tenemos que esperar. Los socialistas estaban divididos entre hacerse con el poder a través de las urnas o a través de las balas. Sí, estaban ganando en las urnas, con mucho éxito, sobre todo a nivel local. Estaban llevando grandes secciones de la Italia septentrional y central, lo que para las élites locales constituía una revolución en sí. En las elecciones de 1919, los socialistas se convirtieron en el partido más numeroso del Parlamento. Por eso, cuando los propietarios de las fábricas ocupadas finalmente concedieron salarios más elevados, los socialistas eligieron el camino reformista y aceptaron su oferta.
Sin duda había pasado ya el gran momento revolucionario. Creo que el paso clave más importante es la ocupación de las fábricas. Todo el mundo comprueba que el Partido Socialista había tenido su posibilidad de lanzar un intento real de revolución y que se había asustado, había reculado. Los fascistas, incluyendo a Ettore Obatza, se veían a sí mismos como la primera línea contra la amenaza socialista. No era posible ser un miembro más si estabas en una determinada franja de edad, no ser parte de este ejército. En Italia, los camisas negras eran los miembros fundamentales del partido y constituían un ejército especial, un ejército del partido. En realidad, no había habido en la generación anterior, en toda Europa, ningún tipo de movimiento político similar a aquel. Obatza cumplió con su papel ayudando a destruir las oficinas de los sindicatos en Turín. Pero a pesar de que los fascistas estaban activos en las ciudades, el fascismo se convirtió en un movimiento de masas, para sorpresa de Mussolini, en las zonas rurales de la Italia central y septentrional. Aquí, en las fértiles llanuras, los agricultores y sus familias solían vivir en grandes cascine, latifundios, en los que dependían totalmente de los propietarios. Durante siglos apenas había cambiado su relación amo-siervo. Sin embargo, ahora esta estructura de poder estaba siendo amenazada por los campesinos. La agricultura partía a las espaldas y era un trabajo agotador. Así que los agricultores sabían que una huelga que durara unos pocos días podría significar la ruina de los propietarios de las tierras. Entonces, los propietarios de las tierras se convirtieron en aliados naturales de los fascistas en contra de los socialistas, quienes tenían la intención de establecer cooperativas de trabajadores para controlar la tierra. Pero los fascistas también ganaron el apoyo masivo de los 5 millones de campesinos que por primera vez habían comprado las tierras, cuando se produjo la caída de los precios tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por lo que hay una gran cantidad de propietarios de tierras que no están en absoluto dispuestos a abandonar sus tierras por una revolución socialista. Son gentes que han facilitado el nacimiento del fascismo. Pero también hay una inmensa mayoría de personas de clase media que quieren defender la propiedad. Son ellos quienes organizan los escuadrones fascistas. Las tácticas de los escuadrones fascistas eran fundamentalmente tácticas violentas. Si no conseguían convencer o intimidar, entonces utilizaban la fuerza para convencer a la gente de que abandonaran los sindicatos socialistas, las ligas socialistas de campesinos. Cremona, en Lombardía, fue uno de los bastiones de este fascismo a ultranza. Allí Roberto Farinacci fue uno de los líderes locales más despiadados. Farinacci se dispuso a terminar con el poder de la Liga Socialista de Campesinos, la Liga Roja en el sur de la provincia, y de las ligas católicas radicales conocidas como las Ligas Blancas en el norte. La Liga Blanca, encabezada por el antiguo opositor de Farinacci, el abogado católico Guido Miglioli, había obligado a cientos de propietarios de tierras a formar pequeñas cooperativas en las que los campesinos compartían los beneficios obtenidos de la tierra. Los propietarios de las tierras consideraban a Miglioli casi tan peligroso como los socialistas. Fue una amenaza para los propietarios de las tierras porque estableció un tipo de movimiento que se propuso no obtener una subida de salarios o mejorar la producción, sino abarcar toda la producción de las granjas de los propietarios. Lo que hizo fue decirles a los propietarios de las tierras cuántos trabajadores tenían que emplear. Les decía, tenéis que utilizar tantos trabajadores. Y eso, a mi parecer, sí fue una amenaza a los propietarios. En un solo año, la Liga Blanca de Miglioli dirigió una serie de huelgas en las que participaron 6.000 agricultores de 340 cascine. Cuando se dejaron pudrir los cultivos y se quemaron los graneros, el fascista Farinacci se dispuso a destruir las organizaciones católicas y socialistas. Los escuadrones de camisas negras de la Italia del norte y del centro tenían algo a su favor: la movilidad.
Y trabajaron continuadamente siguiendo un plan. Estaban organizados en grupos de ataque y eran muy buenos obteniendo apoyo de las autoridades locales. Por ejemplo, a menudo los transportaban en camiones que pertenecían al ejército y que se los habían prestado los comandantes de los cuarteles locales. A veces se organizaban de forma totalmente marcial para destruir las bases de la actividad socialista de la zona. A excepción de Rusia, antes de la Primera Guerra Mundial, nunca se había visto violencia política en Europa. La idea de la violencia política sistemática fue producto de una guerra, y expresada principalmente tras el fin de la guerra. Se trataba de un nuevo concepto, un nuevo tipo de estilo político, y algo que en la mayor parte de Europa queda expresado en el fascismo más que en ningún otro movimiento, incluso más que en el comunismo. Los escuadrones de acción fascistas glorificaron la violencia por la violencia, pensando que era poderosa y purificadora. En poco tiempo, esta violencia dejó muerte a su paso. Milioli escribió: El primer mártir antifascista en la región de Cremona fue Giuseppe Pauli, un agricultor muy respetado que era querido y respetado por su trabajo y su integridad. A finales de 1920, el fascismo se echó sobre Italia. El lema de los camisas negras fue "Me ne frego", es decir, me importa un bledo. Creían que la vida era barata, como lo había sido en las trincheras. Cuando los socialistas derrotaron a los fascistas en las elecciones provinciales de Cremona en mayo de 1921, se intensificaron los ataques fascistas. Lo que los fascistas no pudieron conseguir en las urnas, estaban dispuestos a conseguirlo a la fuerza. Una vez más, el líder católico Milioli resultó herido gravemente. A veces las víctimas de los camisas negras estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. A veces mataban a una persona por llevar un clavel, el emblema del Partido Socialista. Pero a menudo las muertes eran consecuencia de un terror sistemático planificado. En diciembre de 1921, los fascistas de Farinacci secuestraron a Attilio Boldori, vicepresidente del Consejo Provincial, a quien llevaron a una cascina y apalearon hasta la muerte, obligando a mujeres y niños a verlo para que aprendieran el destino de los que se oponían al fascismo. Los jefes del fascismo de las provincias del norte, como Farinacci, actuaban cuando y como querían. Lo único que creo que uno puede decir es que la organización era a nivel local. Lo organizaban jefes fascistas que solían ser antiguos oficiales, pero no lo organizaba Mussolini. No había ningún tipo de plan director centralizado. A menudo Mussolini no sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando, y en el verano de 1921 intentó detener el avance de la violencia porque tenía miedo de posibles contragolpes y de que el movimiento perdiera su credibilidad como fuerza política parlamentaria si continuaba la violencia en el campo. A los jefes fascistas locales no les preocupaban los procedimientos parlamentarios. Creían que solo era posible erradicar el socialismo por la fuerza. Farinacci no derrotó a los consejos socialistas en las elecciones de Cremona. Simplemente asaltó los ayuntamientos. Una vez más, el objetivo fue Milioli. Su casa fue incendiada. El gobierno liberal protestó, pero era terriblemente débil. Rechazó enviar un ejército armado para restaurar el orden y para reinstaurar en el poder a los oficiales elegidos democráticamente. En su lugar, nombraron a un comisario con simpatías fascistas para que dirigiera la provincia. La violencia había ganado. Farinacci proclamó la victoria desde el balcón. Fascistas de Cremona,
Los socialistas han perdido el control del ayuntamiento para siempre. La experiencia de Cremona se repitió en todas las zonas de Italia central y septentrional. Los fascistas podían ver ya la victoria. En el poder estaba oficialmente un gobierno liberal, pero que apenas controlaba grandes extensiones de Italia. En un principio, el Estado no entiende bien la violencia fascista y la interpreta como una consecuencia de la violencia socialista. Cuando el fascismo destruye las organizaciones socialistas e impone el sistema fascista en las ciudades del norte y del centro de Italia, el Estado deja de poder suprimir la violencia fascista. Sin embargo, también hay cierta empatía desde el Estado, ya que los fascistas aseguraban querer defender el Estado, la sociedad burguesa, la propiedad y los valores patrióticos. Todos los valores deplorados por el socialismo. Pero el fascismo tenía también un mensaje muy positivo. A menudo se le acusaba de ser la herramienta de los jefes, pero los fascistas eran muy buenos estableciendo sus propios sindicatos alternativos. Y al mismo tiempo que trabajaban del lado del gran propietario de tierras y en términos más amplios de la clase media del campo y de las pequeñas ciudades, estaban en posición de ofrecer trabajo y en algunos casos incluso pequeños trozos de terreno, por lo que en cierto modo tenían algo práctico que ofrecer a la gente a la que estaban intentando ganar. Gracias a voi. Todos ellos levantaron aquella poderosa maquinaria loca, levantando una especie de control totalitario, pero solo en determinadas provincias, era muy local, pero con esta especie de control totalitario de las provincias aisladas lo controlaban todo. El éxito fascista en la Italia rural tuvo unas consecuencias terribles. A finales de 1921 el partido había aumentado de 20.000 miembros a más de 200.000. Además, también saboreó el éxito electoral. 38 fascistas, incluido Mussolini, fueron elegidos para el Parlamento. Sorprendentemente, el apoyo fascista estaba bastante extendido. El núcleo principal de este movimiento fascista era en cierto sentido de clase media. Pero también había trabajadores, e incluso algunos trabajadores industriales. Y uno de los hechos más interesantes es, por supuesto, la presencia de un gran número de estudiantes, de forma desproporcionada con respecto a la población en general. En el verano de 1922, los socialistas habían perdido casi todo el poder de lucha frente a la intimidación fascista. Los socialistas hicieron un terrible esfuerzo final por detener a los fascistas al convocar una huelga general el 1 de agosto de 1922 para defender las libertades políticas y sindicales. La huelga resultó un fracaso. Los huelguistas fueron sustituidos por fascistas y militares. Los fascistas lanzaron ataques a los locales de socialistas y sindicalistas, a menudo con el apoyo abierto de la policía y del ejército. El periódico londinense The Times informaba: el fascismo ha demostrado ser viril, muy disciplinado, intrépido y preparado para las emergencias. Cuando se anunció la huelga general, Farinacci se apresuró en unirse a un ataque fascista en masa sobre los huelguistas de Parma, un bastión socialista. El ataque de los camisas negras fue dirigido por Italo Balbo, un jefe fascista local. Sabía que se enfrentaba a una tarea difícil. ¡Muéverse! ¡Muéverse! La ciudad ha permanecido casi inexpugnable al fascismo. La actividad empresarial, los servicios del Consejo y del Gobierno llevan 3 días detenidos. El líder de los huelguistas, el miembro parlamentario socialista Guido Picelli, sabía de la importancia histórica del enfrentamiento. Si el fascismo ganara, significaría la supresión de todas las libertades y la vuelta a la esclavitud. No obstante, una vez más el Estado se limitaba a mirar impotente este enfrentamiento entre dos facciones armadas. Picelli describía así las escenas. Al amanecer, cuando se dio la orden de coger las armas y de lanzar la insurrección, la gente de las clases trabajadoras se lanzó a la calle con tanta fuerza como las aguas de un río que desborda su cauce. Participaron hombres, mujeres, personas mayores y jóvenes de todos los lugares y de ningún partido, todos con una voluntad férrea común: resistir y luchar.
El líder fascista Balbo quedó secretamente impresionado. Los trabajadores trabajan en turnos. Una disciplina militar. Las mujeres de la clase trabajadora llevan el pan a los antifascistas, así como el vino, la fruta y las patatas de la cocina. Deben de tener grandes cantidades de munición porque no ahorran en balas. Disparan día y noche. La lucha duró 6 días y obligó a Balbo a admitir la derrota. Por primera vez, el fascismo se encontró frente a un adversario bien organizado y bien preparado, equipado, armado y preparado para luchar hasta el final. Finalmente, Mussolini ordenó al líder fascista Balbo que se retirara, una retirada que se convirtió en una derrota aplastante. 39 fascistas resultaron muertos y 150 heridos. La victoria socialista demostró que el fascismo no era ni invencible ni inevitable. Esto lo vio claramente Picelli. Si estuviéramos organizados y fuéramos disciplinados, seríamos suficientemente fuertes para derrotar el fascismo 1000 veces más. Pero era un amanecer falso. Por toda Italia, los socialistas se cansaron de tantos años de guerras. La defensa de Parma fue el último intento socialista por desafiar abiertamente al fascismo en más de 20 años. Mussolini se percató de que tenía entre manos una oportunidad histórica de atacar. Los socialistas habían sido derrotados, el gobierno estaba debilitado y el ejército receptivo. Incluso parecía que el nuevo papa sonreía al fascismo. Mussolini decidió organizar una inmensa marcha a Roma en contra del gobierno liberal. El día antes de la marcha a Roma, los jefes locales fascistas como Roberto Farinacci se hicieron violentamente con el poder en provincias del norte y del centro de Italia. El 28 de octubre de 1922, 25.000 camisas negras se congregaron en la capital para reclamar el poder. Fue una demostración impresionante de poder, pero todavía habría sido posible detener al fascismo. Giovanni Battista Amendola, como ministro del Ejecutivo del gobierno liberal, estaba decidido a defender la democracia. Había elaborado un decreto en el que se otorgaba al ejército el poder de utilizar la fuerza que fuera necesaria para detener la marcha fascista hacia el corazón de Roma. El rey Víctor Emanuel, como jefe del Estado, rechazó firmar el decreto. El principal instrumento de violencia en Italia era el ejército italiano. El liderazgo del ejército italiano permaneció obediente a la corona. Si el rey hubiese ordenado al ejército italiano eliminar a los fascistas, el ejército habría obedecido y los fascistas habrían sido eliminados. Al día siguiente, el rey invitó a Mussolini a Roma para formar un nuevo gobierno de coalición. Había comprobado que sus principales enemigos en Italia eran los socialistas y los comunistas, que querían la revolución, que querían derrocar a la monarquía. Había visto a los partidos parlamentarios democráticos más generales divididos, relativamente impotentes, incapaces de asimilar la situación de Italia. Es decir, que lo que el rey estaba haciendo en 1922 era simplemente nombrar al líder del nuevo movimiento político, más vigoroso y dinámico primer ministro parlamentario de un gobierno de coalición. El gobierno de Italia había retrocedido frente a la violencia fascista. A pesar de que Mussolini dirigía un gobierno constitucional y de que solo había otros 3 fascistas en el gabinete ministerial, se aseguró poder gobernar por decreto el primer año y que los fascistas estuvieran al cargo de las fuerzas policiales italianas. El rey había abierto sin querer la puerta a un Estado plenamente fascista bajo el liderazgo de Mussolini. Ettore Obazza estaba encantado con la llegada del fascismo al poder y con el nuevo orden. Desde el punto de vista de un banquero conservador, el hecho de que se hayan sofocado las huelgas, de que se haya terminado con los sindicatos, de que se haya restaurado el orden, eran hechos tremendamente positivos.
Ahora había un gobierno firme y eficiente que estaba poniendo a la gente en su sitio y ordenando el país. Los fascistas avanzaron rápido e implacablemente contra sus enemigos comunistas. El cónsul británico en Turín quedó asombrado por el aperturismo de los fascistas. Los secuestros y los asesinatos en los barrios socialistas de la ciudad se llevaban a cabo metódicamente sin la más mínima interferencia de las fuerzas policiales de la Royal Constabulary. No se realizó ni un solo arresto. En todos los aspectos prácticos, se considera que los comunistas no quedan protegidos por la ley y sigue habiendo unos 20 socialistas y comunistas en la lista de proscritos que siguen siendo perseguidos para su ejecución. En un pueblo de Turín se produce una escena bastante más alegre justo unas semanas más tarde. Tras el nacimiento de su segundo hijo, Ricardo, el banquero judío Ettore Obatza colocó en la cuna unos símbolos que representaban sus tres grandes creencias: la tierra patria, la fe y la familia. Todos ellos, según él creía, salvados por el fascismo. En la cuna en la que descansa mi hijo he colocado una bandera tricolor. Al lado del nombre de Dios, escrito en hebreo antiguo y sobre un colgante de plata, esta bandera tricolor atada con un lazo azul parece iluminar la habitación. En aquel momento, Ettore oyó una banda militar marchando por la calle tocando el himno fascista. Se ilusionó tanto que agarró al niño y lo acercó a la ventana y dijo: «Mira a la nueva Italia, mira cómo nace. Qué suerte tienes de nacer en este nuevo mundo». Eso te da una idea, un retrato humano del pensamiento sincero e iluso de un fascista judío en aquel momento. Obatza y otros fascistas creyeron que su violencia estaba limpiando la nación. Intentaron intimidar a todos los oponentes que quedaban del régimen. A finales de 1923, Giovanni Amendola, el antiguo ministro liberal que había intentado detener a Mussolini, fue apaleado y dejado inconsciente por un grupo de matones fascistas. Cuando Mussolini se enteró de aquello, dijo: Bien, hoy tendremos hambre para cenar. Pero con tanta violencia, los fascistas siguieron siendo un partido de minorías y seguían sin tener un poder total. Queda por responder una pregunta fundamental, la pregunta del poder político a largo plazo. ¿Cómo cambiar verdaderamente la situación de un gobierno de Mussolini, que sería más bien un régimen fascista, que es lo que le mantendría en el poder porque no tenía proyecto? En el Parlamento, Giacomo Matteotti, un socialista moderado muy respetado, acusó a Mussolini de estar dispuesto a utilizar la fuerza si el resultado de las elecciones estaba en su contra. Un grito triunfante de sí salió de los diputados fascistas. Mussolini asintió con la cabeza. En las elecciones de 1924, entre una intimidación considerable, la coalición dirigida por el fascismo aseguró haber ganado el 66% de los votos. Sin embargo, en junio de 1924 se hundió en un escándalo sensacionalista por asesinato que amenazó con destrozarlo para siempre. Se trataba del caso Matteotti, el asesinato a manos de miembros del escuadrón del principal portavoz de la oposición socialista en el Parlamento, que había sido secuestrado y acuchillado hasta la muerte. Su cadáver apareció finalmente en los bosques a las afueras de Roma, un par de semanas más tarde. Aquel fue un crimen tremendo, atroz, que a ojos de muchos fascistas había cruzado la línea y creó una crisis política desde la base. El asesinato de Matteotti fue organizado por ayudantes cercanos a Mussolini. En su periódico Il Mondo, el parlamentario liberal Amendola lanzó unos punzantes ataques al fascismo por aquel asesinato.
39 millones de italianos se arrodillaron al paso de Matteotti desde el lugar de su martirio hasta el lugar en el que reposará finalmente. Y hoy se levantarán para defender aquellos ideales que otras facciones y la tiranía no pueden derrotar, solo fortalecer y glorificar. Los primeros 6 meses después del asesinato de Matteotti en junio de 1924 fueron un periodo muy difícil para Mussolini. Varios fascistas le habían dejado, la opinión pública era muy voluble. Los partidos de la oposición intentaban aprovecharse de la situación. Hubo un miedo real de que Mussolini fuera derrotado. De hecho, él mismo creo que más o menos tiró la toalla en un determinado momento y pensó, bueno, hasta aquí, se acabó. Pero otros fascistas no estaban preparados para dejar el poder tan fácilmente. Roberto Farinacci y otros 30 jefes fascistas amenazaron con matar a Mussolini si no conseguía mantener a raya al fascismo. Mussolini hizo frente a una elección entre dejar el poder o aplastar a los disidentes de una vez por todas. El 3 de enero de 1925, Mussolini entró con paso firme en el Parlamento. Ni siquiera intentó negar su participación en la muerte de Matteotti. Declaro ante toda Italia que asumo total responsabilidad por lo que ha pasado. Italia quiere la paz y la tranquilidad para poder seguir adelante con su día a día. Intentaré conseguirlo, si fuera posible en armonía, pero si fuera necesario por la fuerza. En las 48 horas posteriores a mi discurso, toda esta situación habrá cambiado. El discurso de enero de 1925 es el momento revelador con el que el fascismo se embarca en el camino hacia la dictadura y hacia el Estado totalitario. Lo hace a través de una serie de leyes que eliminan del Parlamento a los diputados de la oposición, leyes que censuran cada vez más la prensa y que, en último lugar, en 1926, llevan a la disolución de los partidos no fascistas y de los sindicatos no fascistas. Dos grandes estructuras que se instauran son el Estado policial y el Estado de partido único. El Vaticano, igual que la monarquía, mantuvo el silencio. Un hombre sí que alzó la voz. Amendola. Al día siguiente, el periódico de Amendola, Il Mondo, decía: Este hombre, Mussolini, constituye un caso patológico no recogido en la Constitución. Todo está subordinado a su loca ambición. Sin embargo, en el nuevo orden fascista no se toleraba ninguna oposición. Amendola fue perseguido por los camisas negras y apaleado con saña. Farinacci no tenía duda de que aquel era el camino correcto. Creo que esto servirá como lección para evitar males mayores. Fue Amendola quien acuñó el término totalitarismo, totalitario, al afirmar que lo que buscaba Mussolini era avanzar paso a paso para alcanzar la totalidad a largo plazo. Muchos llamarían a aquello una dictadura totalitaria, y él fue uno de los portavoces más eficaces de la oposición. Alguien que se negó a detener y a acallar, por eso era peligroso. Pero no tardó en ser silenciado. La paliza que recibió Amendola le afectó gravemente a los pulmones. El 7 de abril de 1926 moría por las heridas causadas. Tenía 44 años. En un insulto final, un grupo de fascistas cantó alegremente mientras destrozaban su casa después de morir este. Para Mussolini fue un alivio librarse de él. Solo teníamos un enemigo, inflexible: Giovanni Battista Amendola. Quería derrotarnos para poder fundar una democracia. Sin embargo, la democracia estaba terminada ya en Italia. El poder estaba totalmente en manos del fascismo y de Mussolini. La pregunta ahora era, ¿qué haría con él? La respuesta haría temblar al mundo entero.
Mussolini y sus fascistas eran violentos nacionalistas que creían en el uso sistemático de la violencia. Los fascistas camisas negras atacaban a todos aquellos que se oponían a ellos, como los liberales y los católicos. Sin embargo, su objetivo principal eran los socialistas, que amenazaban una revolución como la rusa. En octubre de 1922, los fascistas se hicieron con el poder en las provincias del norte de Italia e iniciaron la marcha a Roma en número de miles para exigir el poder a través de las armas. El rey cedió y convirtió a Mussolini en el primer presidente fascista del mundo. Se convirtió en dictador. Esta es la historia de Mussolini en el poder. Una historia de adulación en masa. Una historia de sueños imperiales. De una alianza desastrosa con Hitler. De muchos fracasos militares y de muertes ignominiosas. Todo esto contado por primera vez en color. Fascismo italiano en color. Mussolini en el poder. Desde sus primeros días en el poder, el principal objetivo de Mussolini fue restaurar las glorias del antiguo Imperio Romano. Y su principal frustración fue la realidad de Italia en la década de los 20. Estaba desorganizada. Era caótica e inestable. A años luz del Imperio Romano, en el que Italia había sido grandiosa, cuando tenía dominado todo el Mediterráneo y tenía su propio imperio inmenso. Mussolini echaba la vista atrás al pasado y pensaba, tenemos que recuperar aquello. Mussolini modeló su comportamiento siguiendo el de los emperadores romanos. Para igualar la crueldad de aquellos, Mussolini traicionaba a cualquiera, incluso a familias leales y devotas dispuestas a morir por su país. Traicionaba incluso a su familia, a su yerno y a su hija favorita. Cuando alcanzó el poder, Mussolini empezó a construir el primer Estado totalitario del mundo, doblegando a todas las instituciones y a toda la gente a su voluntad. Para construir una nueva Italia, Mussolini sabía que tenía que empezar por los jóvenes. Nuestra patria. En 1925, Mussolini decretó: el gobierno exige que la escuela se inspire en los ideales del fascismo. Ahora, niños, leamos una poesía de Giuseppe Tezucal, Duce, llámanos. Se obligó a los niños a creer, obedecer y luchar. Desde los 4 años, los niños eran empujados hacia jóvenes organizaciones fascistas que les proveían de armas de juguete y de camisas negras. Duce, Duce, llámanos. Duce, Duce, llámanos. La voz de los héroes. La voz de los héroes. En los poemas enseñaba a los niños a estar listos para luchar por el fascismo siempre que el líder los necesitara. La gran voz de los mártires. La gran voz de los mártires. En los colegios intentaban inculcarnos el patriotismo e intentaban convencer a todos los alumnos de que el patriotismo y el fascismo eran la misma cosa. No se podía ser patriota sin ser fascista, ni ser fascista sin querer a Mussolini. Ahora, niños, vamos a... Todos tenían que escribir una especie de redacción sobre por qué amo a Mussolini o por qué Mussolini es el hombre más importante del siglo XX. Punto. Además de propaganda para las masas, Mussolini también creó una policía represora para asegurar la obediencia al fascismo. Tenían una maquinaria muy poderosa, creada por el partido fascista y también por la policía estatal. Una maquinaria con gran capacidad de vigilancia, de espionaje. Es decir, que pasaban pocas cosas que no supiera la policía fascista o una de las distintas policías fascistas. Todas las semanas la policía llevaba a cabo numerosas operaciones. Mussolini tenía un poder inmenso, pero sabía que todavía le faltaba por apaciguar al 99% de italianos católicos. Y el Vaticano también quería un trato.
Como consecuencia del Risorgimento, la unificación italiana en el siglo XIX, la Iglesia perdió su estatus y perdió su propiedad, los estados papales desaparecieron. Desde 1870 hasta 1929, el Papa no tuvo país propio. En 1929, Mussolini y el Vaticano firmaron el Pacto de Letrán, según el cual se le otorgaba a la Iglesia prácticamente todo lo que quisiera. Los pactos de Letrán de febrero de 1929 creo que son uno de los acontecimientos importantes en la historia del siglo XX en Italia. En primer lugar, ponen fin a la disputa entre la Iglesia y el Estado. Para entendernos, reintrodujeron el catolicismo en la sociedad italiana. Creo que cambió por completo el equilibrio de poder entre la Iglesia Católica de Italia y el Estado italiano. Al igual que sucediera con la monarquía, el Vaticano prefirió la realidad del fascismo a la amenaza del comunismo. El Papa se hizo con el control de la Ciudad del Vaticano como Estado soberano y recibió 1.750 millones de liras en indemnizaciones por las pérdidas históricas, sobre todo en bonos del gobierno. Y los bonos del gobierno obviamente significaban que de alguna forma, curiosamente, la Iglesia Católica, el Vaticano, estaba apoyando al Estado fascista y en aquel tiempo la gente advirtió de que aquello era algo muy peligroso. El Vaticano se había comprometido con el fascismo para el futuro inmediato. No confiaba en la capacidad de la democracia para proteger a Italia contra el comunismo. El Papa Pío XI proclamó que Mussolini fue el hombre al que la divina providencia le había permitido conocer. En 1929, los principales veteranos judíos de guerra y sus representantes fueron invitados a reunirse con el líder, un supuesto regalo a Italia de la divina providencia. Muchos judíos habían acogido el fascismo como el renacer del Risorgimento, el movimiento nacionalista del siglo XIX que había unificado Italia y que había liberado a los judíos del gueto. Su líder en aquel tiempo era Ettore Obazza, un adinerado banquero turinés. Escribió con entusiasmo sobre aquella experiencia en su diario. Nos recibió con una amplia sonrisa. Estaba sereno, sentado tras su mesa, y nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Era la primera vez que iba a ver la cara de Il Duce de cerca. Ettore, así como sus dos hermanos, había luchado en la Primera Guerra Mundial y posteriormente se había unido al nuevo partido fascista. Ettore se unió a la milicia de los camisas negras y participó activamente en sus actos violentos contra los socialistas. Conocer al Duce fue un sueño hecho realidad para Ettore. Al oír mi afirmación sobre la inquebrantable lealtad de los judíos italianos a la madre patria, Su Excelencia Mussolini me miró a los ojos fijamente y me dijo con una voz que penetró hasta mi corazón: nunca lo había dudado. Gracias. A Ettore le embriagó una gran emoción. Más adelante, Mussolini pasaría por alto el envío nazi de miles de judíos italianos hacia la muerte. Mussolini sabía que había que modernizar Italia antes de crear un imperio fascista que rivalizara con la antigua Roma. Los fascistas iniciaron una política de autosuficiencia en la agricultura y en la industria. Sus programas inmensos de obras públicas para drenar pantanos y la construcción de carreteras crearon trabajos que se hicieron muy populares. Sin embargo, el principal objetivo para Mussolini era preparar la economía italiana para la guerra. El primer conflicto armado llegó con un levantamiento popular en Libia, la colonia italiana más importante. Los italianos se han vuelto cada vez más implacables. Realizan violaciones masivas.
profanación de mezquitas. Reúnen a los civiles en campos de concentración, los dejan morir de hambre, utilizan armas químicas contra los civiles y una guerrilla de combate. Probablemente hayan muerto cientos de miles de civiles entre 1929 y 1932 en la pacificación de Libia, como fue denominada. Es decir, que es fuera de Italia, en las guerras en el extranjero, en las campañas políticas, en donde el fascismo mostró su cara más violenta y asesina. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Mussolini consideró a Hitler un socio menor que le había copiado para hacerse con el poder. Sin embargo, estaba celoso del poder militar de Alemania. Se dio cuenta de que el ascenso al poder de Hitler desestabilizaría la situación en Europa y que aquella desestabilización empezaría a abrir una ventana de oportunidades para sus acciones. A Ettore Obatza, el banquero judío, le preocupaba que aquello pudiera ser potencialmente un trágico punto de inflexión para los judíos italianos. Sin embargo, para alivio de Ettore, Mussolini ridiculizó las teorías de Hitler sobre las razas. Nada me hará creer que es demostrable la existencia en la actualidad de razas biológicamente puras. Sin embargo, en 1934, cuando dos judíos turineses fueron atrapados introduciendo a escondidas literatura antifascista en Italia, algunos periódicos hablaron de un complot judío antifascista. A Ettore le invadió el pánico al temer una nueva persecución de los judíos. Ettore empezó su propio periódico para demostrar públicamente que los judíos eran patrióticos y que estaban a favor de los fascistas. Somos soldados, somos fascistas. Queremos besar la bandera tricolor, por la que siempre hemos estado dispuestos a luchar y a morir. No había ninguna razón automática por la que los dos dictadores fueran aliados, a pesar de sus visiones comunes. Su primer enfrentamiento fue sobre Austria. Italia quería que fuera independiente en lugar de formar parte de Alemania. Hitler, por el contrario, tenía otras ideas. Si alguien lee la primera página del Mein Kampf, el tristemente famoso libro de Hitler, lo primero que dice es que Austria debe una vez más regresar a la madre patria Alemania. Y no lo decía en forma figurada, sino en serio. En 1934, Mussolini había nombrado a Galeazzo Ciano, su yerno, director de su oficina de prensa. Tan solo 4 años antes, Ciano parecía dar el paso más importante de su vida. A los 27 años, se casaba con la querida hija de Benito Mussolini, Eda. Aquella relación terminaría en una tragedia familiar con tintes shakespearianos. Sin embargo, en 1934, Ciano empezó a adorar a Mussolini como a un héroe, imitando sus gestos, sus uniformes y sus discursos. El primer trabajo de Ciano fue ridiculizar al Führer. Después del choque de Mussolini y Hitler por Austria, Ciano comunicó a los periodistas que Hitler era un loco, obsesionado con la guerra mundial. Sin embargo, los sueños de imperio del Duce lo empujarían inexorablemente a abrazar al líder nazi. En 1935, las fuerzas fascistas invadieron Etiopía, la última nación independiente de África. Ciano se encontraba entre los 600.000 miembros de la sólida fuerza italiana invasora. Participó en bombardeos aéreos sobre civiles, de lo que se enorgullecería. Hemos realizado una masacre. La forma en la que Mussolini abordó la cuestión de Etiopía creo que demuestra lo calculador e implacable que era aquel hombre en verdad. Los etíopes resistieron valientemente. Por eso Mussolini dio la orden en diciembre de 1935 de hacer un uso generalizado de armas químicas, de gas mostaza y de fosgeno, y de utilizar tácticas de terror sobre la población en general. Los italianos incluso bombardearon deliberadamente 19 hospitales de la Cruz Roja. Más de 250.000 etíopes fueron asesinados en el enfrentamiento.
Durante mucho tiempo la gente ha intentado ocultar que la guerra en Etiopía y otras formas de represión colonial fascista recurrían a métodos tan implacables. Hoy lo sabemos a ciencia cierta. Y creo que esto nos ha dado más pruebas para desacreditar a quienes ahora presentan al fascismo como una dictadura patriótica benevolente que fue contaminado y pervertido simplemente por la alianza con Alemania. Etiopía no era solo cuestión de la conquista de Etiopía por los italianos, sino de colocarse en un orden internacional, de desafiar a las potencias predominantes en el Mediterráneo, a los británicos y a los franceses, para un posible control final. Aquella batalla, aquel camino hacia la guerra global, empezó en verdad en Europa con la crisis etíope de 1935. La agresiva política exterior de Mussolini se hizo muy popular entre los suyos, pero envenenó las relaciones con Gran Bretaña y Francia. Mussolini sabía que, al contrario que Gran Bretaña y Francia, él tenía el apoyo de Hitler sobre Etiopía, y ambos dictadores apoyaron al general Franco cuando se levantó contra el gobierno de izquierdas en España. Mussolini envió tropas de más de 80.000 italianos para luchar del lado de Franco en la larga guerra civil española. Conforme iba aumentando la crisis en Europa, Mussolini ascendió a su yerno Ciano de 33 años al puesto clave de secretario de Exteriores. Pero cuanto más tiempo pasaba Ciano con los nazis, más temía por el futuro de Italia. Ciano empezó a escribir un diario secreto que se conserva como uno de los relatos de primera mano más destacados de la historia del siglo XX. En uno de sus primeros relatos describe la visita de Mussolini a Hitler en Berlín en 1937. Mussolini atrapó a la multitud con su magnetismo, con su voz y con su impetuosa juventud. ¿Bastará la solidaridad de los regímenes para que dos naciones con razas, culturas, religiones y gustos tan opuestos permanezcan unidas? Pero Ciano sabía que no había otra alternativa a los nazis y Italia quería desafiar el poder de Gran Bretaña y de Francia. Hoy, el eje Roma-Berlín es algo muy real y extremadamente útil. Los fascistas y los nazis dieron un impresionante apoyo militar a Franco, desplegando técnicas que perfeccionarían posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas era el bombardeo de civiles para crear el terror entre la población. Ciano se regodeó de las consecuencias de los bombardeos sobre Barcelona. Todo el bombardeo duró 1 minuto y medio. Edificios pulverizados, el tráfico interrumpido y un pánico que se convirtió en locura. 500 muertos y 1.500 heridos. En febrero de 1938, Mussolini decide irritar parcialmente a Hitler e imponer duras leyes antisemitas. Los alemanes nunca les pidieron a los italianos que introdujeran el antisemitismo racial. No hay pruebas que sugieran que Mussolini estuviera presionado por Hitler. Mussolini creía que las implacables políticas de Hitler habían generado un gigante militar que invadiría Europa. Como era maquiavélico y pragmático, y quería que Italia asumiera su puesto entre las grandes naciones, tenía una ideología integral, que si de verdad eras una persona seria, tenías que dejar a un lado cualquier tipo de preocupaciones humanitarias acerca de a quién estabas aplastando cuando avanzas en pos de aumentar la causa de la grandeza nacional. Aplastar los derechos de unos cuantos miles de judíos en Italia era un precio muy pequeño que pagar a cambio de la grandeza nacional. Bozza y los 47.000 judíos italianos no eran conscientes del destino que les aguardaba. Benito Mussolini, nuestro capo. El 11 de marzo de 1938, Ciano escribió una única frase. 6 de la tarde. Austria deja de ser independiente. Sin hacer ruido, Mussolini había permitido que Hitler anexionara Austria al Tercer Reich. De la noche a la mañana, Italia perdió su estado tapón. A
aquel desastre le seguirían otros muchos. Mussolini quería que le consideraran implacable, como a Hitler. Ciano revelaba: La verdad sobre el bombardeo de Barcelona es que Mussolini dio las órdenes. Franco no sabía nada, y ayer nos pidió que lo suspendiéramos por temor a complicaciones en el exterior. Ciano añadió: Mussolini subrayó que le congratulaba el hecho de que los italianos consiguieran intimidar con su agresividad en lugar de dar placer como mandolineros. Esto, en su opinión, hace que mejore nuestra consideración entre los alemanes, que gustan de la guerra total e implacable. Mussolini también le dijo a Ciano: Los italianos deben aprender a ser menos receptivos para hacernos más duros, implacables, odiosos, es decir, amos. Mussolini intenta impresionar a Hitler y declara que los italianos eran arios como los alemanes, que los judíos eran una raza inferior. Entonces se aprobaron legalmente unas leyes que privaban a la comunidad judía en su totalidad, que los expulsaba de la administración, que sacaba a los niños judíos de los colegios y que no permitía que acudieran a la universidad o participaran en la administración. Ettore Ovaza, el orgulloso y patriótico veterano de guerra, además de declarado fascista, escribió un llamamiento personal al duce. Escribo con mala letra porque me tiembla la mano. Es el final de una realidad, la de nuestro sentimiento por el pueblo italiano. ¿Cuántos de los que empezamos en 1919 y hasta ahora le hemos seguido a usted con amor, por encima de tantas batallas y guerras, viviendo su vida? ¿Acaso todo eso forma parte del pasado? ¿Fue todo un sueño que nosotros alimentamos? Los primeros edictos de Mussolini dividieron a los judíos. A fascistas de siempre como Ovaza y veteranos judíos condecorados se les permitió conservar sus trabajos y negocios e incluso continuar siendo miembros del partido fascista. Mientras tanto, Hitler continuaba dando pasos hacia la guerra. Entonces le dio un ultimátum a Checoslovaquia: liberarse de las provincias de habla alemana de los Sudetes o hacer frente a la invasión. Ciano manifestó su lamento. Obviamente el objetivo será destruir Checoslovaquia por completo. Es la guerra. Que Dios proteja a Italia y al duce. Europa contenía el aliento. Sin embargo, en el último instante, Gran Bretaña rogó a Mussolini que intentara retrasar el ultimátum 24 horas. Aquella noche, Mussolini y Ciano partieron hacia Berlín. Hitler le dijo a Mussolini que quería todos los Sudetes, que habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro, pero que habían sido cedidos al nuevo Estado de Checoslovaquia después de la Primera Guerra Mundial. Todos los líderes firmaron el Acuerdo de Múnich que otorgaba los Sudetes a Alemania. En contrapartida, Hitler prometió que aquella sería la última exigencia territorial en Europa. Checoslovaquia quedaba así indefensa tras haber perdido la práctica totalidad de sus fortificaciones en las montañas. Sin embargo, el apaciguamiento había impedido la guerra. Ciano presenció la adulación resultante. En Italia, desde el paso de Brenner hasta Roma, desde el rey a los campesinos, el duce es acogido como yo nunca había visto. Mussolini se ganó un gran respeto en el extranjero y una gran popularidad entre los suyos al erigirse como pacificador. Sin embargo, hubo algo muy curioso. Aquello no agradaba al propio Mussolini, que volvió a casa mascullando: la multitud me corea como hombre de paz, y yo no quiero ser hombre de paz, quiero ser un hombre de guerra. Varios días después de aquella crisis, Mussolini introdujo leyes antisemíticas incluso más duras. Aquellas leyes terminaban con la igualdad para todos los judíos, incluso a los más devotos fascistas. Ettore Ovaza tiene que vender el banco familiar y rehusar al partido fascista. En marzo de 1939, Hitler rompió el Acuerdo de Múnich. Las tropas alemanas irrumpieron por los bordes de Checoslovaquia. Era la primera vez que ocupaban un territorio de habla no alemana. Hitler ni siquiera había avisado a Mussolini. Posteriormente, el embajador alemán Hess sí habló con Mussolini. El Führer agradece a Italia su apoyo inquebrantable.
Mussolini estaba desesperado. Cuando Hitler se apodera de un país, siempre me manda un mensaje. El avance del fascismo parecía imparable, con el triunfo final de Franco en España en la Guerra Civil Española. Para mantener el ritmo de Hitler, Mussolini se apropió de Albania en abril de 1939. Aquel mismo año, Ciano escribiría: Primer informe de las medidas inminentes contra Polonia. Guerra. Ciano sabía que Italia no estaba preparada para la guerra. En los depósitos de munición falta munición. La artillería está anticuada. Nuestras aeronaves y armas antitanques son simplemente inexistentes. Nuestras reservas de oro han quedado reducidas a prácticamente nada. Debemos evitar la guerra. A pesar de esto, Mussolini ordenó a su ministro de Exteriores, Ciano, acudir a Berlín para firmar uno de los acuerdos militares más desastrosos de la historia: el Pacto de Acero. Un pacto que implicaba que Italia tenía que acudir a la guerra siempre que Alemania participara. En aquel acuerdo, Alemania e Italia se comprometían a no provocar grandes conflictos en Europa, al menos durante 3 años. Pero justo 3 meses más tarde, en Salzburgo, Ciano se enteró directamente de boca de Ribbentrop, el ministro nazi de Exteriores, de los verdaderos planes de Hitler. Me dijo mirándome fijamente con sus ojos de frío metal: queremos la guerra. Queremos la guerra. Hay que invadir Polonia, derrotarla, aniquilarla y anexionarla al Tercer Reich, de la misma forma que se ha hecho con Austria y con Checoslovaquia. Es decir, que Hitler seguía sus propios designios, avanzaba al paso de sus propios tambores, inventaba su propia política exterior, ni siquiera tenía en cuenta a Italia en las decisiones a la hora de considerar cambios importantes en la política de exteriores. Después de su reunión con Hitler, Ciano supo que Europa quedaría sumida en la guerra. Ha decidido atacar y atacará. El destino que caerá sobre nosotros no les interesa en absoluto. Ciano se sintió desesperado e impotente. Regreso a Roma totalmente disgustado con Alemania y con sus líderes. Nos han traicionado y nos han mentido. Pero ni siquiera Ciano podía haberse imaginado lo que estaba por venir. Hitler sorprendió a Italia con una política maestra. Firmó un pacto de no agresión con los soviéticos que secretamente escindía a Polonia. Francia y Gran Bretaña ya no tenían más aliados en el este. 5:25 de la mañana. Alemania ataca Polonia. 11 de la mañana. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Ciano hizo todo lo posible por mantener a Mussolini fuera de la guerra. La idea de unirse a los alemanes le atrae. Pero debo luchar hasta el final. Si no, significará la ruina del país. La ruina del fascismo y la ruina del Duce. Mussolini le dijo a Ciano: los italianos, después de escuchar mi propaganda a favor de la guerra durante 18 años, no entienden cómo puedo convertirme en el heraldo de la paz ahora que Europa está en llamas. Creo que Mussolini siempre consideró un fracaso la incapacidad de Italia de entrar en la guerra en 1939, algo de lo que se avergonzaba, pero es sin duda en términos internacionales un revolucionario. Es un hombre con una misión, tiene que dejar su marca en la historia haciendo grande a Italia, o más grande digamos, y no puede hacerlo si no es con la guerra. Mientras los alemanes arrasaban la Europa democrática en 1940, Mussolini se contenía un poco más. La declaración de guerra. Le declaró la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Ciano escribió: empieza la aventura. Que Dios ayude a Italia. La razón más terrible, a mi entender, la más despreciable que arguyó Mussolini para acudir a la guerra fue, como él dijo, que necesitamos unos cuantos miles de muertos para poder sentarnos en la mesa de conferencias. Creyó que las cosas eran así. Duce. El primer mes, el ejército italiano apenas progresó en su invasión de Francia. Mussolini echó la culpa a sus soldados en lugar de a sí mismo. Lo que me falta es el material. Incluso Miguel Ángel necesitaba mármol para esculpir estatuas. Si solo hubiera tenido arcilla, no habría sido nada más que un alfarero.
Mussolini planeó dirigir la guerra en asociación con Alemania. Mientras que Hitler sumaba territorios en el norte de los Alpes, él anexionaba países en el Mediterráneo. Mussolini lanzó un ataque sobre los británicos en Egipto, con la esperanza de hacerse con el canal de Suez. Los británicos se retiraron. Ciano escribió: Mussolini está radiante de alegría. A petición de Ciano y como forma de demostrar su independencia, Mussolini decidió apropiarse de Grecia sin informar a Hitler. Creía que Grecia sería un objetivo fácil de conquistar. Creía que el ejército griego no opondría resistencia. Los italianos ya estaban en Albania, por lo que simplemente era cuestión de cruzar la frontera y Grecia se vendría abajo. Mussolini había conseguido sobornar a numerosos generales griegos. Dio por hecho que al tener buenos generales en el bando de los italianos, aquellos iban a vender su propio ejército, pero no fue así. Lo que en verdad sucedió fue que los italianos empezaron la ofensiva con muy poca planificación, una operación muy improvisada. El tiempo era implacable. Era otoño, en el momento de las lluvias del otoño. Un tiempo terrible para entrar en Grecia a través de las montañas de los Balcanes. El resultado fue que la invasión resultó un completo fracaso. El ejército griego se esforzó al máximo, luchó y mandó a los italianos de vuelta a Albania. Había sido concebido desastrosamente y la operación había resultado un desastre. Mussolini había desoído los consejos militares a la hora de ordenar la invasión, pero él seguía furioso con sus soldados. El material humano con el que tengo que trabajar es inútil, despreciable. Ahora Hitler tenía que apurar las tropas para invadir los Balcanes y Grecia. Mussolini estaba humillado. Lo último que quería era ver a alemanes en cualquier lugar de aquella esfera de operaciones. Tener que admitir la derrota y después ver a su principal aliado ocupar no solo Grecia, sino también Yugoslavia, que es fronteriza con Italia, constituía una humillación bastante seria. Creo que eso marca muy bien el primer momento en que se puede afirmar que el hombre o la autoridad de Mussolini empezó a erosionarse. Los italianos se enfrentaron a otro fracaso más en Libia. Las tropas armadas de Gran Bretaña y de la Commonwealth simplemente atravesaron directamente las líneas italianas con la facilidad que un cuchillo atraviesa la mantequilla. El resultado fue unos 500.000 prisioneros atrapados por los británicos en poco tiempo. Una vez más, aquello demuestra que los italianos no son capaces. Ahora tiene que hacer de secundario de su aliado, la Alemania nazi, y la situación empeora con el tiempo. Prácticamente cada invasión que realizaba Italia se saldaba con una derrota. A partir de aquel momento, Mussolini queda completamente en manos de Hitler. A las 3 de la mañana del 22 de junio de 1941, a Mussolini le despertó el ataque de los alemanes sobre la Unión Soviética. No le habían consultado nada, no tenía noticias. Mussolini estaba enfadado y humillado. Ni siquiera yo me atrevo a molestar a mis sirvientes por la noche. Y sin embargo los alemanes me hacen saltar de la cama a cualquier hora sin la más mínima consideración. Ahora Alemania era la dominadora absoluta del eje. Los italianos se sentían impotentes. La gran pregunta en Italia era: ¿quién es en realidad el enemigo? La gente decía en la calle: si Inglaterra gana, nosotros perdemos. Pero si Alemania gana, nosotros estamos perdidos. Mussolini compartía la misma sospecha. Le dijo con amargura a Ciano: ahora me pregunto seriamente si una victoria inglesa no sería más deseable para nuestro futuro que una victoria alemana. Por toda Italia hubo cortes en el suministro de comida. Sin embargo, Mussolini no tuvo compasión con el hambre de sus gentes. Os aseguro que cuando se vaya acercando la primavera, la ración será todavía menor. Y esto me alegra porque por fin veremos los efectos del sufrimiento en los rostros de las gentes de Italia, que nos resultará muy valioso para la pacificación. Intentó devolverle el favor a Hitler. Mussolini envió 230.000 hombres perfectamente equipados para unirse a la invasión alemana de Rusia. La policía secreta señaló una creciente ira hacia los desastres del ejército.
Sin duda la experiencia de la Italia fascista en los campos de batalla, empezando por la derrota de Grecia en octubre de 1940 y siguiendo con la pérdida de las colonias de África Oriental en 1941 y la pérdida de Libia en 1942, significan en el fondo el derrumbe de una gran ilusión, que Italia se convertiría a través del fascismo en una gran potencia. En diciembre de 1942, las fuerzas soviéticas derrotan a las tropas italianas en el río Don. En la derrota de Italia en Rusia se producen más de 85.000 muertes. Se trata de una especie de losa para las ambiciones de Mussolini y para la Italia fascista. El año 1943 empezó de forma desastrosa para el eje Roma-Berlín. La catástrofe de Stalingrado y una gran retirada de todo el frente del norte de África, la caída de Trípoli. Ciano seguía admirando a Mussolini, pero sabía que tenía que irse. Creo que dentro de poco será necesario poner todos los poderes en manos de los militares. Sin embargo, Mussolini despidió a Ciano por oponerse a la alianza con Alemania. Nos marchamos de forma cordial, y eso me congratula porque me gusta Mussolini. Me gusta mucho, y lo que más echaré de menos será mi contacto con él. Las derrotas italianas se fueron escalonando a lo largo de 1943 con grandes rendiciones ante los aliados en el norte de África. Cuando las fuerzas aliadas aterrizaron en Sicilia, 12.000 más se rindieron sin realizar un solo disparo. 3 años de desastres militares habían destruido los cimientos del fascismo italiano. Finalmente, el 25 de julio de 1943, Mussolini fue derrocado por un grupo de grandes fascistas que posteriormente entregaron tranquilamente el poder constitucional de vuelta al rey. El duce, el dictador de hierro, era un hombre roto. Casi se podía hablar de una depresión. Puede que no desde el punto de vista clínico, pero creo que había algo casi patético en la conducta de Mussolini. Creo que en aquel momento pensaba que había perdido la partida y que había algo casi inevitable sobre su caída del poder. Para horror de Mussolini, uno de los líderes de la rebelión fue Ciano, su propio yerno, que había estado a su lado como ministro de Exteriores durante 6 tumultuosos años. Esto inició una terrible tragedia familiar, un eco de la tragedia nacional a punto de cernirse sobre Italia. Al principio se respiró euforia. 20 años de fascismo parecían haberse derretido como la nieve. El rey Víctor Emanuel III nombró mariscal a Pietro Badoglio, antiguo dirigente de los servicios armados, como nuevo primer ministro. Badoglio encarceló a Mussolini y arrestó a Ciano, acusado de corrupción. Pero la posibilidad de acortar la guerra y de traer la paz a Italia quedó frustrada. Resultó ser un fiasco. Los aliados y Badoglio no fueron capaces de coordinar lo que iba a suceder. Badoglio y el rey abandonaron y dejaron atrás Roma, desastrosa y en desgracia. Huyeron y se dirigieron hacia el sur. Antes de huir hacia los brazos abiertos de los aliados, el rey anunció que Italia había cambiado de lado. El ejército italiano y la nación italiana se vinieron abajo de la noche a la mañana, la noche del 8 de septiembre, también conocida en la historia de Italia como la catástrofe. Italia estaba traumatizada. Los alemanes se apresuraron para hacerse con el control del país. Algunos italianos, tras sentir su patriotismo ultrajado por la rendición del rey, lucharon del lado de los alemanes. Otros se unieron alegremente a los aliados. Muchos simplemente bajaron los brazos. Italia tenía que hacer frente entonces al horror de una guerra civil. Sin embargo, Hitler seguía admirando a Mussolini y ordenó personalmente un atrevido ataque aéreo para rescatarle de su cárcel en las montañas. Hitler colocó a Mussolini como cabeza de un nuevo gobierno fascista, la República Social Italiana o República de Salò, en el norte de Italia ocupado por Alemania.
Era un gobierno meramente de teatro, un gobierno en la sombra. Mussolini técnicamente dirigía el país, pero estaba a las órdenes de los alemanes. Mientras Italia se desmoronaba en medio del caos y de la guerra civil, la familia Obazza huía a Turín, hacia un hotel cerca de la frontera con Suiza. A Ettore lo acompañó su mujer, Nella, su hijo Ricardo y su hija Elena. Posiblemente aquel fue un momento tremendamente trágico y complicado para él. El fascismo había fracasado estrepitosamente, se había desmoronado. Mussolini había sido destituido y los sueños de grandeza no se correspondían con la realidad. Además, él personalmente había sacrificado todo por aquella causa que se estaba desmoronando. Se llevaron con ellos oro, joyas y divisa extranjera. Sin saberlo, Ettore dirigía a su familia a un mundo muy peligroso. En aquel momento hubo todo tipo de personajes sin escrúpulos y aprovechados que se enriquecen con la desesperación de mucha gente y que intentan colarse en Suiza a través de la frontera. Ricardo estaba ya en la edad militar y Ettore temía que lo reclutaran. Por eso buscó un guía de montaña para que se llevara a Ricardo a Suiza. Ettore le dio a su hijo 50.000 francos suizos. Unos días más tarde, los Obazza disfrutaban de una comida en familia, hasta que unos oficiales de la Gestapo se sentaron a su lado. La tensión se cortaba en la sala. Los hombres de la Gestapo le comunicaron a Ettore que su hijo había sido detenido por introducir moneda extranjera por la frontera. Ettore tuvo que pagarles la comida. Los tres fueron llevados a un colegio dirigido por las SS alemanas. Entonces, Ettore Obazza, el leal judío fascista, fue llevado a la fuerza al sótano de aquel colegio. La mujer y la hija le siguieron sonriendo ya más relajadas, como si estuvieran seguras de que nada podría herir ya a la familia. Pero cuando entraron en la habitación, los tres fueron brutalmente ejecutados. Sorprendentemente, despedazaron sus cuerpos, encendieron fuego y empezaron a quemar los pedazos. Allí mismo, en el colegio. Una extraña y extraordinaria ironía es que entre las primeras víctimas de la ocupación alemana de Italia se encontrara uno de los más leales seguidores del fascismo. Ettore fue uno de los primeros, pero hubo muchos otros. Los alemanes ocuparon Roma. Enviaron inmediatamente a 5.700 judíos a los campos de exterminio. Otros 615.000 italianos fueron enviados a realizar trabajos forzados a Alemania. Mussolini, a quien los nazis habían colocado como el cabeza del gobierno de Guignol de la República de Salò en el norte de Italia, no dijo nada. Aquel nuevo fascismo era más brutal que nunca. Es un partido fascista enfurecido por el golpe contra Mussolini el 25 de julio, por la rendición del 8 de septiembre, por el hecho de que el régimen había sido demasiado tolerante con los fascistas poco entusiastas o con los italianos no fascistas, y por lo tanto pedía más severidad y más violencia. Uno de los primeros en sentir aquella ira fue Ciano. En la cárcel se preparó para hacer frente al suegro al que había ayudado a derrocar. Escribió sus últimas palabras en su diario secreto. El resto lo había introducido en secreto en Suiza a través de su mujer. La política de Berlín hacia Italia no ha sido más que una red de mentiras, intrigas y engaños. Nunca nos trataron como socios, sino como esclavos. Solo Mussolini, en su cobardía suprema, fue capaz de tolerar aquello, sin reacción alguna, y de fingir que no lo veía.
Mussolini demostró que Ciano tenía razón. Podía haber salvado a su yerno, como le había suplicado su hija, pero eso habría desvelado una debilidad frente a sus superiores alemanes. Esta sorprendente grabación de la ejecución de Ciano demostró la firme determinación de Mussolini y su dedicación al servicio de Hitler. En 1944 no cabía duda de que el Eje había perdido la guerra, y sin embargo, nada menos que 250.000 italianos se unieron al nuevo partido fascista republicano de Mussolini, lo que demostraba la duradera llamada del fascismo. Otros 40.000 se unieron a un nuevo ejército armado llamado las Brigadas Negras para luchar contra los partisanos antifascistas durante 1944 y 45. Entonces a Italia le sobrevino una especie de guerra civil italiana entre fascistas y antifascistas durante los últimos 18 meses de la Segunda Guerra Mundial. Los partisanos, a menudo dirigidos por los comunistas, destrozaron las vías de comunicación y atacaron a las tropas alemanas. Como represalia, las SS alemanas, apoyadas por las Brigadas Negras, llevaron a cabo una campaña brutal de eliminación que llevó al asesinato indiscriminado de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños. Aquella fue la parte más deplorable de todo el régimen, sobre todo dentro de Italia, porque se realizaron muchas ejecuciones políticas, liquidaciones, muchos secuestros, asesinatos en grupo. Se mataron a decenas de miles de personas. Fue con diferencia el peor aspecto del régimen dentro de Italia y durante el último periodo del fascismo. Pero fue por encima de todo una lucha por el futuro de Italia. Sin duda, los partisanos creían que estaban intentando liberar a Italia de la ocupación alemana, del control alemán. Sin embargo, también creían que se trataba de una guerra en contra del fascismo restaurado. Había un elemento muy real, y era utilizar la resistencia armada para preparar un futuro posfascista y posterior a la guerra, que podría ser comunista y revolucionario. El 27 de abril de 1945, Benito Mussolini y su compañera Clara Petacci y varios líderes fascistas veteranos fueron atrapados por partisanos. Irónicamente, el hombre que había llegado al poder para detener el comunismo era abatido por un comunista. Murió bajo una lluvia de disparos de metralleta ejecutados por aquel líder partisano comunista. Fue muy dramático, muy brutal, digamos. Y después su cuerpo y el de Clara Petacci fueron colgados por los pies en la Piazzale, una de las plazas de Milán. Puede parecer horrible e injustificado, pero hay que decir que también fue una especie de represalia simbólica, porque los fascistas habían colgado a muchos partisanos en la misma plaza. Mucha gente dice, yo lo considero el fin